pero mantiene Midway y las islas Aleutianas como zona neutral. A cambio, se detienen hostilidades en el Pacífico. Durante días hubo silencio, hasta que llegó la respuesta. Estados Unidos está dispuesto a un armisticio si no se atacan sus costas, si se liberan prisioneros, y si Japón garantiza no avanzar más en el Pacífico. Era una paz imperfecta, pero era paz. El Pacífico se calmó, los barcos regresaron a puerto, los hangares se llenaron de aviones en mantenimiento, y la bandera del sol naciente ondeó sobre Midway y Alaska, mientras los marineros japoneses miraban el horizonte con incertidumbre. Pero no hubo tiempo de descansar. Los informes llegaban cada hora. La URSS avanzando hacia Corea y Manchuria. Alemania exigiendo recursos, usando submarinos para presionar nuestras rutas. El imperio se encontraba entre dos lobos hambrientos. Esa noche, me paré frente al mapa, solo, mientras la brisa del Pacífico entraba por la ventana. Hemos ganado el Pacífico, ahora debemos salvar al imperio. Sabía que había dos opciones. Aliarse temporalmente con Alemania para frenar a la URSS. Aliarse con la URSS para frenar a Alemania. Pero ambos eran traicioneros. Entonces ideé una tercera opción. Crear una alianza asiática de autodefensa, usando los recursos de las colonias y las nuevas posiciones en Alaska y Midway para generar independencia económica, fortificar las islas mientras negociábamos con Stalin y Hitler para que se distrajeran entre ellos, usando el Pacífico como carta de negociación. Crear una fuerza de submarinos y aviación para proteger nuestras rutas, evitando ser rehenes de ninguna potencia. En ese momento, entendí que había ganado una guerra pero comenzaba otra. Una guerra de diplomacia, de espionaje, de alianzas frágiles. El rugido de los ceros ya no era suficiente. Ahora necesitábamos la astucia de un zorro y la paciencia de un dragón para mantener la victoria. Mientras miraba el mar al amanecer, recordé. Ganamos Midway para que el imperio sobreviviera. Ahora debemos mantenerlo en pie en un mundo que quiere verlo caer. Y así comenzó la siguiente fase de nuestra historia, con el imperio sosteniendo Midway, Alaska y el Pacífico, negociando la paz con Estados Unidos, mientras nos preparábamos para enfrentar a la URSS y a Alemania en una nueva guerra que decidiría el destino del Imperio de Japón. Resumen capítulo 3. Después de regresar de la batalla de Midway al Imperio japonés, el protagonista es arrestado por algunos soldados, mientras los comandantes de los portaaviones solo observan, confundidos, sin intervenir. Luego, el protagonista es llevado al palacio, sin saber la razón de su arresto ni qué le espera allí. Mientras el protagonista es llevado al palacio, se da cuenta de que será llevado ante el emperador, quien no parece de buen humor porque no lograron derrotar a Estados Unidos en Midway. Al entrar, el protagonista ve que hay un general alemán conversando con el emperador, lo que lo sorprende y le hace preguntarse qué está pasando realmente. El emperador y se entera de que están negociando una alianza con Alemania y la URSS para continuar el ataque contra Estados Unidos. El protagonista, decidido a proteger a su país y cambiar el rumbo de la guerra, interviene en la conversación, sugiriendo nuevas estrategias para el siguiente ataque y cuestionando si una alianza con la URSS es realmente segura. Esta intervención provoca sorpresa tanto en el emperador como en el general alemán, abriendo un nuevo camino en la historia. Mientras el protagonista interviene en la conversación de alianza con los alemanes y la URSS, se da cuenta de que el comandante alemán trae una hoja en sus manos. Con rapidez, se la arrebata y descubre que es un telegrama en el que planean traicionar al emperador japonés. El protagonista queda impactado, sabiendo que ahora sostiene una prueba de traición que podría cambiar el destino del imperio japonés y de la guerra. El protagonista le arrebata el telegrama al comandante alemán, descubriendo que planeaban traicionar al emperador japonés. Al leerlo, el emperador se sorprende, pero de repente saca una pistola y le dispara al protagonista en el estómago. A pesar del dolor, el protagonista reacciona rápidamente y le dispara al emperador dejándolo herido. La sala queda en silencio, y el protagonista, herido y sangrando, sostiene el telegrama mientras todo a su alrededor se vuelve confuso, sabiendo que su acción cambiará el destino del imperio. La guerra comienza. Dos frentes en llamas. Capítulo 4. Tras el caos en el palacio, el imperio japonés queda sin liderazgo
y la traición del comandante alemán se revela al alto mando. Con el emperador herido y el protagonista gravemente lastimado, Japón se ve obligado a actuar rápido mientras la guerra se intensifica. La guerra ahora estalla en dos frentes en llamas. En el Pacífico, Japón lanza un ataque desesperado contra Estados Unidos para recuperar ventaja tras Midway. En Asia, las tensiones con la URSS se convierten en guerra abierta, mientras Alemania aprovecha el caos para expandir su influencia. El protagonista, herido pero vivo, es llevado de emergencia a un portaaviones mientras observa cómo las llamas de la guerra consumen ambos frentes. Él sabe que el futuro del imperio depende de sus decisiones, aun cuando la traición interna y el ataque externo amenazan con destruir todo. Capítulo 4. El protagonista, herido pero con vida, toma el mando de la flota del imperio japonés tras el caos en el palacio. Con autoridad inesperada, organiza a los comandantes restantes para preparar un contraataque. Gracias a la traición descubierta, Japón logra capturar varios barcos de Estados Unidos durante operaciones de sabotaje y los repara rápidamente, añadiéndolos a la flota imperial para reforzar su poder naval. Estados Unidos había roto la paz blanca, acordada en secreto antes de Midway, y el protagonista, enfurecido por las mentiras y traiciones, decide que es hora de devolver el golpe. En un giro inesperado, México se ofrece a ayudar a Japón, cansado de las presiones de Estados Unidos, enviando suministros, pilotos voluntarios y combustible desde puertos secretos en el Pacífico, preparando un ataque coordinado contra bases estadounidenses en el Pacífico y la costa oeste. Con las flotas combinadas y barcos capturados, el protagonista dirige un ataque relámpago, marcando el inicio de una nueva ofensiva, mientras Estados Unidos, sorprendido, se enfrenta a un enemigo que utiliza su propia tecnología y barcos en su contra. La guerra se enciende de nuevo, y el protagonista jura que no se detendrá hasta que se cumpla la verdadera paz, aunque el mundo quede en llamas. Mientras la flota japonesa, reforzada con barcos capturados de Estados Unidos, se dirige nuevamente a Midway, el protagonista y su equipo interceptan varios telegramas secretos enviados entre Estados Unidos y la URSS. En ellos descubren que ambos planean una emboscada para acorralar a la flota japonesa cerca de Midway, buscando destruirla completamente y acabar con su resistencia. A pesar de la presión, el protagonista se mantiene frío y comienza a diseñar una estrategia para darle la vuelta al plan enemigo. Ordena a parte de la flota fingir un retroceso para atraer a los portaaviones estadounidenses a una posición vulnerable, mientras que submarinos japoneses se colocan en posiciones clave. Con los telegramas decodificados, el protagonista anticipa cada movimiento enemigo y utiliza la información para confundir a sus adversarios, preparando un contraataque relámpago en el momento exacto. La tensión en el puente de mando crece mientras la flota avanza, con la tripulación confiando en la estrategia del protagonista, quien sabe que esta batalla será decisiva para el futuro del imperio japonés. La flota japonesa, bajo el mando del protagonista, pone en marcha su estrategia. Gracias a los telegramas interceptados, logran engañar a Estados Unidos y la URSS, haciéndoles creer que la flota japonesa está en retirada. Ambos caen en la trampa y mueven sus portaaviones y submarinos para acorralar a Japón cerca de Midway. En el momento exacto, el protagonista ordena el contraataque. Los submarinos japoneses emergen en puntos estratégicos y lanzan torpedos, mientras los bombarderos en portaaviones atacan por sorpresa. En pocas horas, las fuerzas de EPU y la URSS sufren graves bajas, quedando sus formaciones desorganizadas en medio del caos del océano. Sin embargo, mientras la victoria parece cercana, surgen problemas con los alemanes. El protagonista descubre que el comandante alemán, que había prometido apoyo, ha traicionado a Japón en secreto, enviando coordenadas de la flota japonesa a las fuerzas aliadas a cambio de recursos y tecnología. El protagonista, furioso, comprende que la traición alemana puede cambiar el curso de la batalla y decide actuar de inmediato para detener la filtración de información. Ahora, mientras EEU y la URSS se reagrupan para un segundo ataque, el protagonista debe enfrentar no solo la guerra en el mar, sino también la traición dentro de sus supuestos aliados. Capítulo 7.
Antes del ataque a Midway, el protagonista, que se ha ganado el respeto de varios almirantes, presenta una estrategia audaz al alto mando japonés. En lugar de un ataque limitado, propone invadir la mitad de Estados Unidos, comenzando por la costa oeste, California, Oregón y Alaska, aprovechando que EE.U está distraído en Europa y con conflictos internos. El protagonista argumenta que, si se toman puntos estratégicos como puertos, fábricas y bases aéreas, podrían obligar a Estados Unidos a firmar una paz forzada, asegurando recursos y seguridad para el imperio japonés. Sorprendentemente, los altos mandos aceptan la propuesta y se organiza un ataque relámpago combinado con submarinos, portaaviones y comandos especiales para destruir las defensas costeras de E.U. y avanzar rápidamente tierra adentro. Tras semanas de intensos combates, la estrategia funciona. La mitad de E.U. cae bajo control japonés temporalmente, y el protagonista regresa al imperio con una victoria enorme, recibido como un héroe. Sin embargo, mientras el imperio celebra, el protagonista comienza un proyecto secreto en las islas del Pacífico, usando tecnología capturada de EE.U y científicos alemanes, para construir un arma que asegure la supremacía japonesa para siempre, mientras se prepara para defender lo ganado de posibles represalias de Estados Unidos y traiciones internas. Después de la gran victoria en la invasión de la costa oeste de EE.U, el protagonista regresa al imperio japonés y comienza un proyecto secreto en las islas del Pacífico, usando tecnología capturada y científicos alemanes para construir un arma que garantice la supremacía del imperio. Sin embargo, mientras el proyecto avanza en secreto, rumores comienzan a circular entre los soldados y algunos oficiales. Pronto, la información sobre el proyecto secreto se filtra, llegando a espías de Estados Unidos y la URSS, quienes descubren que Japón está construyendo un arma capaz de cambiar el rumbo de la guerra. El protagonista se entera de la filtración cuando intercepta un telegrama codificado entre espías, confirmando que las potencias enemigas están preparando un plan para atacar las islas donde se desarrolla el proyecto. Además, descubre que algunos oficiales alemanes, molestos por perder influencia, están detrás de la filtración como venganza por no incluirlos en la fase final del proyecto. Ahora el protagonista enfrenta una crisis: defender el proyecto secreto mientras prepara al imperio para el inminente ataque de EE.U y la URSS, y descubrir quién dentro del imperio está traicionando desde las sombras, capturando a los traidores y apresurando el proyecto. Tras descubrir que la información del proyecto secreto se filtró, el protagonista inicia una operación silenciosa para encontrar a los traidores dentro del imperio. Usando códigos de radio y siguiendo mensajes interceptados, identifica a varios oficiales japoneses y agentes alemanes que estaban vendiendo información a espías de EE.U y la URSS. Con ayuda de un pequeño equipo leal, el protagonista organiza redadas nocturnas en bases navales y casas seguras, capturando a los traidores antes de que puedan escapar o destruir más evidencia. Durante los interrogatorios, descubre que el enemigo planea un ataque masivo a las islas donde se desarrolla el proyecto secreto. Sabiendo que no hay tiempo que perder, el protagonista ordena acelerar el proyecto, trabajando día y noche con ingenieros y científicos en los túneles de la isla. Los submarinos japoneses refuerzan el perímetro, mientras la flota se coloca en posición para resistir un asalto combinado de EE.U y la URSS. El protagonista, cansado y con heridas aún sin sanar, se para frente a los planos del arma secreta, sabiendo que el futuro del imperio depende de completarlo antes de que el enemigo llegue. Mientras tanto, los cielos del Pacífico comienzan a llenarse de aviones enemigos, anunciando que la gran batalla se acerca. Capítulo 8. Asalto a la isla y el lanzamiento de la bomba. Mientras el proyecto secreto se termina a contrarreloj, la flota combinada de Estados Unidos y la URSS lanza un asalto masivo sobre la isla donde se construye el arma. El cielo se llena de bombarderos, y los cañones antiaéreos retumban mientras la flota japonesa se alinea para defender la base a toda costa. El protagonista, con uniforme de combate, dirige personalmente la defensa de la isla, dando órdenes desde el búnker de mando mientras explosiones sacuden la tierra.
Los muelles arden mientras soldados japoneses y comandos enemigos se enfrentan cuerpo a cuerpo en las playas. En medio del caos, el proyecto secreto finalmente se completa. Una bomba experimental de gran poder, diseñada usando tecnología capturada y mejorada por ingenieros japoneses. Con la isla al borde de caer, el protagonista toma la decisión que cambiará la historia. Ordena cargar la bomba en un bombardero especial, con destino a una base soviética clave en el Pacífico, desde donde la URSS está coordinando el ataque contra Japón. El bombardero despega bajo fuego enemigo, mientras el protagonista observa desde la pista, con el cielo iluminado por incendios y trazadoras. Horas después, una luz cegadora ilumina el horizonte mientras la bomba es detonada sobre la base soviética, destruyéndola por completo y dejando a la URSS atónita. La explosión detiene el avance soviético, mientras Estados Unidos duda en continuar el asalto al ver el poder del arma japonesa. El protagonista, con el uniforme manchado de sangre y ceniza, sabe que ha cambiado el rumbo de la guerra, pero también ha liberado un poder que podría destruirlos a todos. Capítulo 9. El contraataque, dos frentes y la guerra total. Tras la detonación de la bomba sobre la base soviética, la URSS se llena de furia y promete venganza, mientras Estados Unidos, temeroso del poder japonés, decide movilizar toda su flota y fuerza aérea para aplastar al imperio de una vez por todas. El protagonista, herido pero decidido, organiza un contraataque total, sabiendo que no hay marcha atrás. La flota japonesa, reforzada con barcos capturados y armas experimentales, se divide en dos frentes. Frente del Pacífico, contra Estados Unidos lanzando ataques en Midway, Hawái y en la costa oeste para presionar y evitar que concentren sus fuerzas en un solo punto. Frente del norte, contra la URSS, usando submarinos y cazas de largo alcance para frenar a los soviéticos que avanzan desde Siberia hacia las posiciones japonesas en el Pacífico Norte. La guerra se convierte en total, con bombardeos masivos, combates navales y enfrentamientos aéreos en cada amanecer. Ciudades arden, portaaviones se hunden y el cielo se llena de columnas de humo. Mientras lidera el contraataque, el protagonista autoriza el uso de las últimas armas experimentales del proyecto secreto para frenar a la URSS, mientras envía comandos especiales para sabotear fábricas y puertos de EEUU. La tensión en el imperio es máxima, con el pueblo japonés resistiendo bombardeos mientras ruega por la victoria. El protagonista, en el puente de mando, jura que no se rendirá y que llevará esta guerra hasta el final, aunque el mundo se hunda en llamas. La guerra total ha comenzado, y ahora solo la victoria o la destrucción espera al imperio. Capítulo 10. El último amanecer y la paz forzada. Tras semanas de combates brutales en dos frentes, el imperio japonés, bajo el mando del protagonista, logra detener el avance de Estados Unidos y la URSS. Las ciudades arden y los mares están llenos de barcos hundidos, pero la voluntad del imperio no se rompe utilizando la amenaza de las armas experimentales y el desgaste de las flotas de EEUU. Y la URSS, el protagonista logra forzar una paz tensa. Estados Unidos y la URSS aceptan firmar un alto al fuego, reconociendo las posiciones que Japón ha logrado mantener en el Pacífico y las islas clave capturadas. Las calles de Tokio estallan en celebración, mientras el protagonista regresa del puente de mando, exhausto y herido, pero victorioso, creyendo que finalmente el imperio tendrá un respiro. Sin embargo, mientras el sol se levanta sobre el mar del Pacífico en ese último amanecer de la guerra, una nueva amenaza se alza. Alemania, traicionera, rompe pactos secretos con Japón al ver que ya no necesita al imperio, y comienza a movilizar flotas y submarinos hacia el Pacífico para arrebatar territorios estratégicos y tecnología del proyecto secreto. Gran Bretaña, que había mantenido una paz vigilante, se alía con Alemania para contener a Japón, enviando portaaviones y tropas a Asia con la excusa de restaurar el orden. La guerra que parecía haber terminado se reaviva con dos nuevos frentes, mientras el protagonista se da cuenta de que la paz solo fue una pausa antes de la tormenta final. Con la experiencia ganada,
el imperio comienza a prepararse para defender lo conquistado y proteger al pueblo japonés, mientras el protagonista, mirando el amanecer desde el puente de mando, promete que esta vez no habrá tregua, aunque todo el mundo deba arder. Capítulo 11. La tormenta de hierro y los títeres. Tras la traición de Alemania y Gran Bretaña, el protagonista comprende que la única forma de salvar al imperio es aplastar a estos nuevos enemigos antes de que consoliden sus posiciones. Usando la inteligencia recopilada durante la guerra anterior, el protagonista mueve en secreto piezas diplomáticas y de inteligencia para manipular a EU y la URSS, sus antiguos enemigos, a luchar contra Alemania y Gran Bretaña con promesas de territorios, recursos y seguridad. En secreto, EUU, resentido con Alemania por hundir barcos de suministros, accede a proporcionar suministros y barcos al imperio para contener la amenaza alemana. La URSS, buscando expandirse hacia Europa, acepta abrir un frente contra Alemania a cambio de tecnología capturada del proyecto secreto. Con estos dos gigantes convertidos en sus títeres, el protagonista desata la tormenta de hierro, lanzando ataques coordinados con submarinos, bombarderos y comandos sobre las posiciones alemanas y británicas en Asia y en el Pacífico. Los cielos se oscurecen con el humo de barcos y ciudades en llamas, mientras las playas se tiñen de rojo con cada desembarco. La flota japonesa avanza imparable, mientras la URSS presiona desde Siberia y EU bombardea posiciones alemanas en el Atlántico. Alemania y Gran Bretaña, sorprendidos por la traición de sus antiguos aliados, se ven obligados a pelear en dos frentes, mientras el imperio avanza cada día, tomando puertos y capturando recursos vitales. En el puente de mando, el protagonista observa el mapa con calma, sabiendo que ha convertido a dos superpotencias en piezas de su tablero, usándolas como títeres para asegurar la supremacía del imperio japonés, aunque detrás de su mirada también sabe que cada victoria acerca al mundo al borde del abismo. La tormenta de hierro ruge sobre el mundo, mientras el imperio avanza hacia su destino final. Capítulo 12. El juicio final y el proyecto espacial. La tormenta de hierro ha dejado a Alemania y Gran Bretaña de rodillas, mientras EUU y la URSS, sin darse cuenta de que han sido manipulados, siguen combatiendo en nombre del imperio. El protagonista, viendo que el mundo está al borde del colapso, declara el inicio del juicio final, una operación para forzar al planeta a aceptar la supremacía del imperio japonés o enfrentar la destrucción total. Mientras los bombardeos arrasan ciudades enemigas, los portaaviones patrullan los mares, y las armas experimentales mantienen a raya a cualquier rebelde, en secreto se activa un proyecto aún más ambicioso: el proyecto espacial. Usando científicos capturados y tecnología avanzada reunida de EU, Alemania y la URSS, el imperio comienza a construir lanzadores orbitales y cohetes en islas secretas del Pacífico. El objetivo: colocar satélites militares y plataformas de armas en el espacio, permitiendo al imperio controlar el mundo desde las estrellas, garantizando la paz eterna bajo el estandarte del sol naciente. Durante los últimos combates, el protagonista observa desde su base de mando cómo los cohetes se elevan en el cielo iluminado por explosiones, dejando detrás columnas de fuego mientras escapan hacia la órbita. En un discurso transmitido al mundo, el protagonista declara que la era de la guerra ha terminado, pero solo bajo el mandato del imperio, que ahora domina el cielo, la tierra y el espacio. El mundo, exhausto y derrotado, se ve forzado a aceptar la paz impuesta por el imperio japonés, mientras los satélites se colocan en posición y las plataformas orbitales apuntan sus cañones a los centros de poder de cada nación que se atreva a rebelarse. Así concluye el juicio final, con el nacimiento de una nueva era bajo la vigilancia eterna del imperio, mientras el protagonista observa desde el centro de mando, diciendo en voz baja: «Este es nuestro mundo ahora, y ningún traidor, ninguna potencia, ni siquiera el tiempo, nos arrebatará esta victoria». Capítulo 13. La reconstrucción y la Guerra Fría Mundial. Tras el juicio final y la victoria del imperio, el mundo queda en ruinas,
Con ciudades, los ciudadanos, cansados de la guerra, comienzan a reconstruir sus vidas, mientras el protagonista, ahora como líder supremo del nuevo imperio, supervisa cada paso desde su torre de mando, asegurándose de que nadie pueda desafiar la paz forzada. Sin embargo, una nueva tensión surge destruidas. Flotas hundidas y millones de personas tratando de sobrevivir entre las cenizas de la guerra total. El imperio japonés, ahora con poder absoluto y con satélites vigilando desde el espacio, inicia la reconstrucción de las ciudades bajo su control. Las ruinas de Tokio, Shanghái, Honolulu y bases del Pacífico se transforman en ciudades industriales y tecnológicas, con nuevas fábricas, rascacielos y bases de lanzamiento espacial, símbolos del renacimiento bajo el estandarte del sol naciente. Los ciudadanos, cansados de la guerra, comienzan a reconstruir sus vidas mientras el protagonista, ahora como líder supremo del nuevo imperio, supervisa cada paso desde su torre de mando, asegurándose de que nadie pueda desafiar la paz forzada. Sin embargo, una nueva tensión surge. La URSS, EU, Alemania, Gran Bretaña y los países de Latinoamérica forman alianzas secretas, temerosos del poder japonés y de sus armas espaciales. Comienza una guerra fría mundial, donde las naciones rivales inician carreras de armamento, espías se infiltran entre ciudades reconstruidas y se libran pequeñas guerras de poder en regiones como África, Medio Oriente y el Caribe. Latinoamérica, cansada de ser un campo de juego para las potencias, comienza a unirse en bloques, buscando su independencia mientras coopera en secreto con la URSS y EE.UU para contrarrestar la influencia del imperio japonés en el Pacífico. El protagonista, consciente de estas conspiraciones, activa redes de inteligencia, sabotea bases enemigas en secreto y elimina a traidores que buscan filtrar información del proyecto espacial. En el cielo, los satélites armados giran en órbita, mientras en la Tierra, las naciones se espían entre sí, construyen nuevas armas y preparan ejércitos en caso de que la paz se rompa. Así comienza la Guerra Fría global, con un mundo dividido, reconstruido sobre las ruinas de la guerra total, y con cada potencia afilando sus armas en silencio mientras finge diplomacia. El protagonista observa el amanecer desde su oficina en Tokio murmurando que el mundo tiemble si vuelve a desobedecer al imperio. Capítulo 14. El albor del espacio, la carrera espacial. Con el mundo atrapado, en una guerra fría global, el imperio japonés decide consolidar su poder donde ningún enemigo pueda alcanzarlo, el espacio. Usando la tecnología avanzada del proyecto espacial y los recursos obtenidos durante la guerra, el imperio lanza cohetes de última generación, colocando nuevos satélites militares y de comunicaciones, mientras en la Tierra, las potencias rivales solo pueden observar con temor. Así comienza la carrera espacial. Japón envía los primeros satélites de vigilancia armados, capaces de destruir misiles en vuelo y controlar los cielos de la Tierra. EE.UU y la URSS, envidiosos y temerosos, inician sus propios proyectos, lanzando satélites espías y naves de prueba, mientras sabotean lanzamientos japoneses en la sombra. Alemania y Gran Bretaña forman una alianza para construir una estación orbital con armas de largo alcance, buscando recuperar el equilibrio de poder. Latinoamérica, aliada en secreto con potencias rivales, ofrece ubicaciones de lanzamiento en la Amazonía y los Andes, dando inicio a sus propios proyectos con apoyo externo. El protagonista, desde el Centro de Comando Espacial en Tokio, observa cada lanzamiento, cada órbita trazada y cada señal interceptada, controlando la Guerra Fría en la Tierra desde la órbita. Mientras la estación espacial del Imperio, Hikari 1, se completa, los ingenieros instalan cañones de riel y sistemas de defensa, declarando que quien controle el espacio controlará la Tierra. El capítulo culmina con una escena épica. Un cohete japonés, el Amanecer Imperial, se eleva desde una isla secreta, llevando a los primeros soldados y técnicos japoneses al espacio para establecer la base avanzada en la órbita baja. Desde allí, el protagonista observa el planeta azul susurrando:
El imperio gobernará la Tierra desde las estrellas, y nadie podrá detenernos. Capítulo 15. El asalto lunar y la carrera por la Luna. Con la estación Hikari 1 en órbita y el control del espacio cercano asegurado, el imperio japonés decide dar el siguiente paso: conquistar la Luna antes que sus rivales. El protagonista, desde el Centro de Comando Espacial en Tokio, traza un plan audaz: lanzar una misión de asalto y colonización en la Luna para establecer una base militar y minera, asegurando recursos estratégicos y un puesto de vigilancia desde donde dominar la Tierra. La carrera por la Luna se desata. Japón lanza la operación Tsuki no Yari, lanza lunar, enviando una flota de naves de carga, módulos lunares y tropas de ingenieros y soldados para establecer la primera base.